Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo nuevamente aquí bueno, tuvimos un interregno, así que estamos nuevamente aquí para continuar con nuestros episodios de historias ocultas de la historia. Como habrán visto en el último episodio, estuvimos compartiendo una visita que hicimos a la Basílica de María Auxiliadora en Turín, en Italia, justamente allí en Baldocco, donde Don Bosco pasó la mayor parte de su vida buscando la salvación de los chicos, convirtiéndolos para que se puedan ir al cielo. Estamos muy contentos de volver nuevamente con ustedes en estas pequeñas charlitas amicales y bueno, agradecerles que ya hemos alcanzado los 1000 suscriptores en este canal tan importante para nosotros y para todos aquellos que nos siguen, así que estamos muy agradecidos por toda la gente que comparte con nosotros, que ve nuestros pequeños programas y que, bueno, en cierta manera comparte también nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra forma de ver y de tratar de interpretar lo que sucede, sobre todo a la luz de la historia y de aquellos episodios que son ocultos, cualquier tipo de historia, pero historias que tengan que ver con la edificación de las almas, que tengan que ver con la conversión de la humanidad. Y justamente hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante, que sigue siendo crucial y que sigue trayendo mucha confusión en el seno de la Iglesia Católica. Antes de que me olvide, no se olviden de compartir nuestros programas, de suscribirse para aquellos que nos están viendo por primera vez, para poder estar al día con nuestros episodios. Disculpen esta aclaración. Volvamos entonces a nuestro tema. Les estaba diciendo que vamos a tratar un tema crucial que no es novedoso en el aspecto de la fe, en el aspecto de las enseñanzas, que tristemente día a día ya no nos sorprenden la heterodoxia y las noticias terribles que muestran cómo la apostasía ha inundado prácticamente todos los ámbitos de la Iglesia Católica. Los tenemos que decir con mucha tristeza y también tenemos que decir con total sinceridad que ya no nos preocupa, ya no nos espanta, ya no nos produce asombro, eso es lo que queremos decir. Eh, el abrir el diario o el ver alguna noticia cotidiana que nos habla de la apostasía y de cómo muchísimos sacerdotes religiosos y laicos, pero sobre todo los primeros, abandonan la ortodoxia de la fe, abandonan la enseñanza perenne de nuestro Señor Jesucristo y se pasan al bando enemigo. Por eso, el tema que vamos a tratar hoy, que va a ser cortito, pero que va a ser jugoso y vamos a tratar de esclarecer algunas cosas, es el siguiente. Lázaro ríe, Lázaro, sal fuera. Dos interpretaciones heterodoxas y blasfemas. Bueno, muchos ya se darán cuenta para qué lado estamos rumbeando. Vamos a hablar justamente, por un lado, de un sacerdote apóstata, un sacerdote heterodoxo, que tiene mucha difusión, un heresiarca, digamos, porque justamente no quiere enseñar, no quiere decir lo que Jesucristo ha traído a través de sus enseñanzas y que están plasmadas no solo en el Nuevo Testamento, sino en la historia misma de la Iglesia, a través de las Sagradas Escrituras y por ende toda la interpretación correcta que ha hecho la Iglesia a lo largo de todos estos siglos. Por un lado, este sacerdote heterodoxo, blasfemo, con respecto a la interpretación heterodoxa que ha hecho de la resurrección de Lázaro, que ya vamos a ver, y por otro lado, eh, un dramaturgo, un hombre del teatro que fue premio Nobel de literatura, un tal O'Neill, que ya vamos a hablar de él, que también tuvo una interpretación, en este caso no digamos desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de su obra del teatro,
que se llama Lázaro ríe, por eso el comienzo del título de nuestro episodio. Eh, el padre James Martin ya no nos causa tampoco ningún asombro con todas sus eh, palabras, con todas sus reflexiones blasfemas, de todo tipo, que llama la atención, que no se lo corrija, que no se le diga nada, porque bueno, evidentemente pertenece a un grupo que tiene mucha defensa, tiene mucho apoyo, mucha banca, como se dice en mi país. Entonces, claro, el tipo sale con el pecho como un compadrito, como un guapo del 900, y dice las cosas sin ningún tipo de rubor y nadie les dice nada. Este sacerdote invita claramente en esta frase de Jesucristo, que en realidad la frase es Lázaro, ven fuera, pero bueno, como hay tantas traducciones en diferentes Biblias, él considera que la resurrección de Lázaro y esa palabra de Jesucristo a su gran amigo Lázaro de salga afuera, decir que resucite, es una invitación a que salgan del armario, él mismo lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice el heresiarca, de que salgan del armario sin ningún tipo de vergüenza, porque es una actitud plenamente santa y decorosa, para ejemplo, del resto de la gente, que no tienen que tener ningún tipo de, digamos, de vergüenza, llamémosle así, en cierta manera, eh, el club de los arcoíris. En fin, es un consejo, entonces. Así interpreta el gran heterodoxo James Martin, sacerdote jesuita. Si San Ignacio viviera, ya lo hubiera comulgado, lo hubiera echado de la compañía de Jesús. Pero bueno, es una interpretación moderna, esta sugerencia a salir del armario. Y hemos visto también la difusión que tiene este hombre. Eso es lo que más nos apena, porque tiene mucho apoyo, mucha banca. Y la promoción mediática, claro, es nefasta, porque la gente que no sabe, o la gente que está atravesando toda esa situación terrible, que no solo es carnal, sino que es del alma misma, que desgarra, el sacerdote no trata en ningún momento de componerla, de ayudarlos, sino que los lleva al precipicio y cual si fueran la piara de los chanchos, que de los demonios de Gerasa, los tira por el acantilado y se van todos. Eso es lo que hace en definitiva este lobo vestido con piel de cordero, que es James Martin. Pero el interrogante que nos viene a nosotros, eh, a la memoria, que justamente por eso queremos charlar con ustedes y compartir, aquí con nuestro gran patrono Santiago Apóstol, vaya si lo fuera, un gran guerrero, acá lo tenemos con la espada, defendiendo la causa de la España católica, la causa de la España cristiana, la España inmortal. El interrogante que nosotros tenemos con todas estas cosas terribles que a diario suceden, en este caso con este sacerdote blasfemo, es qué es lo que realmente enseñó, qué es lo que siempre ha dicho la Iglesia respecto de la resurrección de Lázaro, que nada tiene que ver con la invitación a practicar relaciones carnales sodomitas, no, bajo ningún aspecto. Por eso tratamos de recabar, de buscar información fidedigna, enseñanzas ortodoxas, plenas, en plena sintonía con las enseñanzas de la Iglesia. Y estuvimos leyendo algunas obritas, algunas pláticas que el gran sacerdote jesuita, de la misma compañía de Jesús como James Martin, pero en este caso plenamente obediente a las enseñanzas de la Iglesia Católica, el padre Leonardo Castellani, gran sacerdote, recomendamos vivamente todas sus obras porque son de un deleite significativo. El padre Castellani, ahora que hacemos referencia a estos lobos vestidos de cordero, estos malos pastores como el padre James Martin, que no buscan la salvación de las almas, sino la perdición de ellos, de sus fieles, y ellos mismos, por supuesto, se van por el acantilado, pero lo que más nos entristece no es este sacerdote heterodoxo, sino a los que está llevando a la perdición él. En una de sus reflexiones, sus interpretaciones, en su gran librito que se llama El Evangelio de Jesucristo, acá lo tenemos en ediciones Teoría, ¿sí? Acá de Buenos Aires, Argentina. El padre James Martin, el padre Castellani, vayas diferencias si las hay,
para adentrarnos un poquito, ¿no? Sobre lo que son el buen pastor y los lobos, los malos pastores. Eh, el padre Castellani, en su interpretación de la Dominica del Buen Pastor, que es Jesucristo, el modelo del pastor, nos dice que Cristo, cuando habla del buen pastor, asimismo hace referencia a los malos pastores, como James Martin y otros tantos que lo siguen a él. Hace referencia a los malos pastores. Lo llaman mercenarios, son mercenarios que usufructan la sana doctrina. Dice el padre Castellani, si predicamos el Evangelio, o predicamos todo, o no predicamos nada. Es decir, o decimos la verdad de las cosas, o nos callamos todo. No, no podemos. A media. Esta partecita no, sal fuera, dice Jean Martin, es salir del armario. ¿Cómo es? Una locura. Bueno, o predicamos todo, o no predicamos nada, dice el sacerdote argentino, allá a mediados del siglo XX. Y continúa, las notas de los malos pastores que dio Cristo son estas. Primero, no son de ellos las ovejas. Segundo, no las conocen una a una por su nombre. Tercero, ellas no lo siguen y se apartan de ellos. Cuarto, no les importa mucho de las ovejas, los malos pastores. Quinto, si ven venir al lobo, disparan. Sexto, lo que quieren es medrar o lucrar con las ovejas y a una costa de ellas. Séptimo, no hay el menor peligro que vayan a morir por sus ovejas. Y en otro lugar dijo que en el fondo son ladrones. Son ladrones los lobos vestidos de oveja. ¿Eh? Podrán tener olor a abeja, pero cochina, una porquería, porque en el fondo se quedaron con sus ovejas que en vez de curarlas y sanarlas, se quedan en la porqueriza de sus ovejas. Son ladrones que no entran en el redil por la puerta, sino saltando la ventana, y que son como lobos disfrazados de ovejas o de carneros, dice el padre Castellani, aludiendo a la costumbre, y fíjense esto que interesante, les va a traer colación a otras cosas, que se dicen, aludiendo a la costumbre de los pastores palestinos de ponerse una chaqueta de piel de oveja, llamada zamarra, para hacerse seguir por el olor. Hay que tener olor a abeja, ¿eh? Hay que ser importante de los pastores para que la siguieran las ovejitas, ¿no? Pero con buenas enseñanzas, por supuesto, no quedándose en el chiquero o en la porqueriza de la oveja sin lavarla, sin sanarla y sin curarla. Y dice el padre Castellani, esto es muy importante, el mundo, lo que se entiende de mundo, que es el mal pastor por antonomasia, cuando usa palabras cristianas, el mundo, cuando usa palabras cristianas, fórmulas religiosas o chácharas altisonantes, es el gran lobo con piel de oveja, como el padre James Martin, ¿está? Repetimos, ¿eh? El mundo, que es el mal pastor, padre James Martin y otros más, que es el mal pastor por antonomasia, cuando usa palabras cristianas, fórmulas religiosas o chácharas altisonantes, es el gran lobo con piel de oveja. Es decir, viene a engañarnos. Está metido en el redil de las ovejas, pero para despeñarlas, para llevarlas por el mal camino. Y el otro pasaje de esta gran obra, el Evangelio de Jesucristo, y ya haciendo referencia al tema de Lázaro y a esta interpretación blasfema y heterodoxa del padre Jean Martin y después del Premio Nobel de Literatura O'Neill, que ya vamos a hablar, dice lo siguiente, hablando del episodio de Lázaro. Va a hacer referencia a esta obra del gran dramaturgo, hay que decir la verdad, norteamericano, pero que claro, como el padre James Martin, su mente estaba turbada, su formación era incompleta, era heterodoxa y terminó por desbarrancarse, como el padre también, también conciudadano, pero de otro tiempo, James Martin, norteamericano. Dice, dice el padre Castellani, dice lo siguiente.
El dramaturgo O'Neill, acotamos nosotros Premio Nobel de la Literatura, desarrolló esa idea en su drama Lázaro ríe. Está hablando del tema de la resurrección. Por más que desgraciadamente desde el segundo acto el ateísmo de O'Neill le enturbia la idea y el drama termina en forma que no responde al grandioso comienzo. Porque claro, confunde todo. Este gran dramaturgo confunde todo y la obra se convierte en heterodoxa, blasfema, como dijimos en nuestro tema del principio. Continúa el padre Castellani. El dramaturgo yankee O'Neill hizo un drama que usted conoce, Lázaro ríe. Está escribiendo una carta a otra persona, en que desarrolla las consecuencias posibles de la hipótesis de un hombre resucitado y que vuelve a la vida. Estaba muerto y vuelve a la vida. Ese hombre es más poderoso que los Césares, es el poder andando. O'Neill, el dramaturgo, lo hunde al fin en la confusión, porque justamente él vivía en confusión. Fíjese, claro, desbarranca porque él estaba con problemas en la cabeza, como el padre James Martin. O'Neill lo hunde al fin en la confusión porque justamente él vivía en confusión y el artista trabaja con el material de su autoexperiencia, es decir, con lo que sabe. Pues sin la fe, ese caso para él no era más que una suposición, una fantasía, un mito. Le faltaba fe a este dramaturgo norteamericano. Entonces, justamente nosotros eh, tratamos de ahondar un poquito más en este hombre, nos llamaba la atención, quizás el padre James Martin conoce, porque también le gustan mucho las letras, conocía la obra de este dramaturgo, Lázaro Ríe, y entonces él hace su interpretación también, que ahora vamos a ver. Pero queremos decir que hay una obrita de una uruguaya, Estela Castelao, que se llama Eugenio, que ese es el nombre, me había olvidado, Eugenio O'Neill y el teatro del siglo XX, va a decir lo siguiente con respecto a esta obra, que en su momento fue importante, pero claro, fue heterodoxa, terminó siendo blasfema al fin, por lo que decía Castellani, que le faltaba fe, le faltaba formación a este dramaturgo norteamericano. Y fíjense lo que va a decir aquí Estela Castelao, haciendo referencia al pensamiento de, de este dramaturgo. Dice lo siguiente, dice lo siguiente. Dice así, eh, bueno, dice, Lázaro ríe, en cambio, dramatiza solo el ideal, el sueño en acción, movilizando y perfeccionando todas las técnicas que había experimentado con anterioridad para concretar su teatro del futuro. Bueno, una obra muy importante. Eh, pero él decía lo siguiente. Dice lo siguiente, Eugenio O'Neill, con respecto a esta obra que había hecho allá en los años 20 del siglo pasado. Comillas, estoy orgullosamente convencido de que ese es el único tema sobre el cual vale la pena escribir. Está hablando de la obra de Lázaro, de su obra, Lázaro ríe. Y de que es posible o puede serlo atendamos aquí, dar una expresión trágica en términos de valores y símbolos modernos y transfigurados dentro de un teatro que en cierto modo puede hacer sentir a los espectadores actuales, estamos hablando de los años 20, ya dijimos, del siglo pasado, a los espectadores actuales su identidad ennoblecedora con las figuras trágicas de la escena. Es decir, él lo adapta. Y justamente dice, dice Estela Castelao en este escrito, haciendo una descripción de la vida y las obras de este dramaturgo, dice, en el Evangelio, ¿sí? Lázaro es el resurrecto, el hombre rescatado de la muerte. En la pieza de Eugenio O'Neill,
es la contrafigura de Jesús, el hombre que vuelve a la vida para predicar el jubiloso evangelio de Cristo resucitado, en clara oposición a la trágica historia del Mesías crucificado. Y fíjense acá qué importante, ya terminamos esta partecita. El título, Lázaro ríe, el título contrasta con el versículo bíblico que reza: Jesús lloró. Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de Lázaro. Ya estaba muerto. Y acá le pone: Lázaro ríe. Y James Martin le dice: Lázaro, sal fuera, que ahora vamos a ver cuál es la interpretación de este sacerdote blasfemo. Por un lado, entonces, para que veamos, ¿no? Cuando hay falta de formación, qué es lo que puede pasar en la interpretación, sobre todo en cosas tan sensibles como son las palabras o las enseñanzas de Jesucristo. Volviendo ahora ya al pensamiento y a lo que enseña este sacerdote blasfemo ortodoxo jesuita James Martin, no el gran Leonardo Castellani, como hemos hablado antes, sino ya del sacerdote actual, el que tiene mucha promoción mediática. Sacó un libro que se llama, el título se llama en su original inglés, Comfort, the Promise of Jesus' Greater Miracle. Aunque el padre James Martin lo dijo, confesó titularlo originalmente Lázaro, sal fuera, jugando con la frase evangélica y el significado moderno de salir del armario. ¿Qué podemos pensar de este hombre? Habrá, capaz que James Martin, capaz que nos estamos equivocando, lo está llamando a que salgan del armario y bueno, vayan al confesionario y se den cuenta que lo que están haciendo va en contra de las enseñanzas del mismo Jesucristo. Pero bueno, parece que James Martin o tuvo malos maestros o está deformada su mente. Entonces, la resurrección de Lázaro para este sacerdote apóstata es una invitación a salir del armario. Este librito salió a fines del año pasado, lo quiso llamar Lázaro sal fuera, pero bueno, evidentemente está muy equivocado este sacerdote, está pifiando fiero, feo, eh, porque él lo dice claramente, es una invitación para las personas arcoíris para que salgan del armario y vean la luz del sol del amor de Dios, dice, es decir, como que Dios los ama así como son, aunque estén en pecado, que de hecho todos estamos en pecado a veces, pero tenemos que volver al seno de la gracia a través de la confesión. En ningún momento el padre James Martin invita a la confesión o al arrepentimiento, solo él obliga a la misericordia de Dios a que tenga compasión de sus grandes amigos arcoíris. Está totalmente equivocado este sacerdote apóstata, pues durante 2000 años la iglesia ha enseñado otra cosa. Lo que más nos entristece es que este hombre impío, este hombre blasfemo, tenga mucha propaganda y mucha banca. James Martin sostiene que el mensaje de salir del armario es especialmente importante para las personas colorinches. ¿Ustedes me entienden? El término salir del armario, afirmó, el apóstata, comillas, afirmó, comillas, significa aceptar, abrazar y amar quien eres, especialmente tu sexualidad y la forma en que Dios te creó, y revelar o compartir esa parte de ti mismo con los demás. Es decir, el orgullo que tenés de ir contra natura, sodómicamente hablando, se lo mostrás al resto con orgullo y sin miedo, con una gran alegría. Esta es la enseñanza y esta es la interpretación blasfema y heterodoxa del sacerdote apóstata James Martin. Es muy triste, lo tenemos que decir, pero nosotros no somos quien para juzgar a este hombre, pero evidentemente nos llama la atención el gran peligro y el gran mal que está haciendo con su prédica. Y ya para ir finalizando, estimados amigos, porque no queremos abrumarlos, queremos traer a colación, nosotros no somos clérigos, nosotros no somos exégetas, nosotros no somos teólogos, simplemente nos adelantamos en la historia, tratamos de descubrir, tratamos de mostrar a la luz del día las oscuridades que a veces se presentan. Y acá entonces vamos a cerrar nuestra charlita de hoy respecto
a lo que decían, lo que enseñaban, no hombres comunes como James Martin, que está realmente muy equivocado, sino los grandes santos de la iglesia, las luminarias, los faros que nos mostraron el sector por el cual, la senda por la cual debíamos avanzar para llegar a Dios, y no para irnos por el acantilado y caernos como piaras de chanchos, cual demonios de Gerasa, como hace el padre James Martin. Entonces, vamos a finalizar, decimos, con algunas reflexiones sobre lo que es el pecado carnal, sobre lo que es esta anomalía que justamente no se trata de sanar, no se trata de buscar algún tipo de salvación en las almas, sino todo lo contrario, porque en ningún momento se habla sí se habla de pecado, por supuesto, en las obras de este hombre, pero no se habla del arrepentimiento, ni de conversión, ni menos de la confesión, por supuesto, porque eso ya no existe, eso será de otra iglesia, no de la iglesia James Martiniana, llamémosle, ¿no? Muy bien. Un gran santo de la iglesia, doctor, si los hay, obispo de Hipona, San Agustín, del cual hablamos en capítulos anteriores, hicimos un capítulo explicando cómo él también condenaba la sodomía, cómo él condenaba y amonestaba los actos contra natura. Parece que James Martin no le enseñaron algo en el seminario de San Agustín, pero bueno, nosotros que somos personas menores, inferiores, comparados con este hombre que es un religioso, y vaya si lo es, que de la Compañía de Jesús, debe tener buenos libros, debe tener una buena biblioteca y habrá tenido maestros que le mostraron el camino. Nosotros aquí estamos, vamos a hacer referencia a sus interpretaciones exegéticas de los salmos, que se llaman narraciones de los salmos. Son 4 obritas maravillosas de la BAC, no sé si hablamos en otro momento, pero acá va a hablar, San Agustín va a hablar sobre la comparación entre los que son limpios o buscan la pureza del corazón de los que siguen su vientre, que buscan las cosas carnales, inferiores de su cuerpo. Haciendo referencia a, al salmo que habla sobre la deprecación de un justo calumniado, ¿sí? Es el salmo, si no, salmo 7, perdón. Dice lo siguiente, esto para que veamos bien, a ver si se puede interpretar y darnos cuenta el pecado carnal si está en consonancia con lo que es la búsqueda de la limpieza del corazón o de las cosas elevadas. Dice San Agustín, el justo auxilio mío procede del Señor que salva a los rectos de corazón. Dios dirige al justo escudriñando el corazón y los riñones, y con justo auxilio salva a los rectos de corazón. No salva a los rectos de corazón y de riñones como escudriña el corazón y los riñones. Porque los malos pensamientos, comparémoslo con esta pobre gente que está turbada en su mente y termina teniendo bajas pasiones. Comparemos estas reflexiones de San Agustín con lo que es la comunidad del abecedario, Colorinche. Dice San Agustín, porque los malos pensamientos se hallan en un depravado corazón y los buenos en un corazón recto. Pero los deleites malos pertenecen a los riñones, porque son bajos y terrenos, continúa San Agustín. Y los buenos, no a los riñones, sino al mismo corazón. Por tanto, no pueden llamarse de igual manera recto de riñones como se llaman rectos de corazón. Por eso confunde tanto este hombre blasfemo y heterodoxo. No dice la verdad. Puesto que donde se halla el pensamiento, allí está el deleite. Lo que no puede acontecer si no es cuando se piensa en cosas divinas y eternas. Si estamos pensando en cosas bajas, si hacemos cosas, sobre todo que van contra natura, no se puede estar pensando en cosas buenas. No sé, a buen entendedor, pocas palabras. Y continúa San Agustín. Alegraste, dice mi corazón, después de haber dicho, impresa está en nosotros la luz de tu rostro, oh Señor. Las ilusiones de las cosas temporales que se forja el ánimo cuando se jacta con vana y mortal esperanza, por más que muchas veces lleven consigo una delirante y alocada alegría, ¿se acuerdan? O ahora que están en el orgullo, el mes del orgullo, ¿no? Alocada alegría, y salen todos con sus torsos desnudos, por no decir que están totalmente sin nada en el cuerpo, como llegaron al mundo.
Por más que muchas veces lleven consigo una delirante y alocada alegría debido a los vanos pensamientos, con todo, no ha de atribuirse esta alegría al corazón, sino a los riñones, porque todas estas imaginaciones se derivan de las partes inferiores, es decir, de las cosas carnales y terrenales. Y acá cerramos con San Agustín. Está diciendo claramente, ¿no? Lo que es carnal de lo que es espiritual. Para el padre James Martin, salir del armario es continuar con estas aberraciones carnales. Y por último, y ya terminamos, acá, estimados amigos, San Bernardo de Claraval, este también gran santo, este hombre, gran santo francés que tanto bien hizo por la iglesia y por Occidente. En sus obras completas va a decir lo siguiente cuando habla de la dedicación a la Basílica de Claraval, justamente. Son 6 sermones, pero en el primer sermón va a decir algo muy importante que queremos que ustedes queremos compartir con ustedes, referido también a las bajas pasiones, a ver si buscaba la delectación, como busca James Martin, o la imprecación, arrepentimiento, volver a la vida de gracia. Dice el gran santo de Claraval, ¿dudará por ventura alguno que son santos vuestros cuerpos, los cuales son templo del Espíritu Santo, para que sepa cada uno de vosotros usar del propio cuerpo santa y honestamente? Usar del propio cuerpo santa y honestamente, repetimos. James Martin dirá eso a su comunidad. Continúa. Así pues, santas son las almas por el Espíritu de Dios que habita en vosotros, santos son los cuerpos por la razón de las almas, santo es también este templo por razón de los cuerpos que en él moran. Todavía estaba detenida en la carne corruptible y en el cuerpo de pecado, con el que había cometido el grave crimen de adulterio, el alma de aquel que decía, guarda mi alma, puesto que soy santo. Admirable es verdaderamente Dios en sus santos, no solo en los celestiales, sino en los terrenales también. En ambas partes tiene santos, y en unos y en otros es admirable, beatificando a aquellos y santificando a estos. Muchos de vosotros ciertamente salieron varonilmente de los pecados y vicios en que antes se revolcaban cual si fueran animales inmundos y resisten valerosamente cada día a los que les impugnan, según el apóstol, quien hablando de los santos dice, sanaron de grandes enfermedades, se hicieron valientes en la guerra. Qué cosa más maravillosa que aquel que antes apenas por 2 días podía contenerse de la lujuria, de la demasía del vino, de glotonerías y embriagueces, de las disilusiones e impudicias y de los demás semejantes y desemejantes vicios, se contenga, y de ellos ahora durante muchos años y aún toda su vida. ¿Qué mayor milagro que el que tantos jóvenes, tantos mozos, tantos nobles, en fin, todos los que veo aquí, estén como presos en una cárcel abierta, sin grillos y detenidos con solo el temor de Dios, que perseveren en tanta austeridad de penitencia, más allá del poder humano sobre la naturaleza y contra la costumbre? San Bernardo de Claraval. Habrá leído el padre apóstata James Martin. Estimados amigos, hace poco se conmemoró eh, la fiesta, la celebración de San Carlos Loanga y compañeros mártires que, negándose a tener relaciones sodomíticas con el rey impuro, impío y pornográfico, fueron sacrificados y están en los altares. ¿Podría esto hacer el padre James Martin con su gente, con su comunidad, poniéndolo como imitación a San Carlos Loanga y compañeros mártires? Pero sabemos que este hombre ya está totalmente convencido y entonces es más difícil rescatar. Como decía el padre Santiago Martín, de gran sacerdote español, de los franciscanos, fundador de los franciscanos de María, eh, parece ser como que la misericordia es un derecho, es una imposición. Me tienen que dar misericordia y nada más. Yo no me arrepiento, pero sean misericordiosos conmigo. James Martin no enseña esto.
a su comunidad arcoíris. No les enseña Jesús, te pido perdón, Jesús, me arrepiento, me quiero confesar con usted, Padre. No, no, todo lo contrario. Nunca dice esto. Lázaro, sal fuera, sal del armario, justamente dice en una actitud e interpretación blasfema, irreverente, heresiarca y heterodoxa. Terminamos aquí, estimados amigos, en este pequeño episodio de Historias Ocultas de la Historia y esperemos que hayan, con nosotros también, reflexionado un poco con todo esto. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo programa, aquí junto a nuestro gran patrono Santiago Apóstol.